Vamos a continuar viendo lo que era la Primera Guerra Mundial. Vamos a continuar viendo lo que era la Primera Guerra Mundial. Nosotros habíamos quedado justo más o menos en lo que era el reparto del mundo. Estas disputas imperiales, imagínense, todas estas disputas imperialistas que tenían, imagínense, este pequeño pedacito de aquí. Me parece, déjeme ver esta cosa aquí. Ellos, imagínense, aquí está Gran Bretaña, y aquí está el resto, los que iniciaron esta guerra, que son aquí nomás. Ni siquiera dejamos afuera a España, Portugal, al Imperio Ruso. Solamente este conflicto empezó por ellos, por Gran Bretaña, por un lado Francia, y principalmente aquí el Imperio Austrohúngaro o Alemania. ¿Por qué? Por esta cosa de acá. Por esto de aquí. Bueno, esto abarca hasta acá, pues miren. Esto de aquí me la salto porque no estaban dentro del... Esto de aquí. Pero un tema de colonias, un tema de colonialismo, imperialismo, pero más que la opresión o más que el tema de querer así dominar el territorio, decir ya este territorio inglés, lo que sea, no. Era un tema netamente económico. Ah, y se me olvidaba acá, ese de aquí. Ese pequeño puntito son las Malvinas, que después Argentina tuvo un problema con Inglaterra respecto a que quería recuperar las Malvinas. Y se dan cuenta aquí los colores, las posiciones que tenemos franceses. Madagascar, Indochina, Nueva Caledonia, África, Gabón. O sea, empezaron a ocupar distintas partes y más que nada era una cosa de comercio, sacar provecho económico. Todos querían sacar un pedacito de parte, todos querían algo económico. Pero Alemania, que empezó el conflicto o se aprovechó de este conflicto, es el que tenía menos territorio y es el que más reclamaba. Imagínense, solamente tenía en África Sudoreste y Yangaña, nada más. Pero para empezar una guerra y siempre para empezar un conflicto necesitamos una excusa. Yo no puedo partir y declararle la guerra a alguien o partir peleando con alguien si es que no tengo el por qué. El por qué. ¿Por qué peleo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a gritar? ¿Por qué? O sea, obviamente tengo claro que partió el tema del nacionalismo, partió el tema de en los territorios, que porque yo tengo menos territorio que los demás, empezó el tema de el sentimiento de ultranacionalista, o sea, sentirse demasiado superior al resto. Obviamente acá nosotros tenemos de partida lo que es el nacionalismo, lo que se podría decir que es la base de este fascismo, posteriormente nazismo. Como dice acá, el nacionalismo atribuye entidad y singularidad propia a un territorio y a sus ciudadanos y sobre él se asientan aspiraciones políticas de carácter muy diverso. ¿Qué es lo que da, entre comillas, como dice, atribuye entidad y singularidad? Le da un cierto sentimiento de superioridad. Se sienten superiores. Si nosotros somos mejores que los de al lado, somos superiores. Y dice, y en ese proceso nacieron en el siglo XIX dos estados que jugarían un papel fundamental en la historia europea, Alemania e Italia.
Porque Alemania nació el nazismo, nacionalsocialista, e en Italia nació el fascismo. Y el tiempo de acontecer tenía un lugar procesos de signo de inversión que supieron la disgregación de viejas entidades estatales a beneficio de otras nuevas, y apareció en el caso contrario al frente el imperio de Turquía, Turquía otomana. Recuerden que hoy en día los turcos, más allá de las teleseries, en su minuto igual fueron una potencia. También eran medio nacionalsocialistas, también tenían una cierta supremacía. Y obviamente Turquía, el imperio turco para la época, que no hay que dejarlo de lado, abarcaba todo esto. Aquí, esto de acá. Y influenciaba en un comienzo toda esta costa, todo esto de acá. Fue el imperio turco en su comienzo, pero estaba en decadencia el imperio otomano, ya había perdido ese poderío que tenía para el siglo XVIII, había perdido potencia, había perdido interés, conflicto interno, guerra civil, estaban peleando demasiado entre ellos y apareció Europa, y lo que hizo el imperio otomano fue vender sectores. O sea, yo me retiro pero me dan plata. Y se fue retirando hasta llegar solamente a lo que nosotros conocemos como Turquía hoy en día. Perdió bastante territorio, siendo que en un comienzo era una potencia mundial. Pero, obviamente, terminó eso, como salía acá, debido a distintas disputas internas, y le dio paso a que Alemania e Italia empezaran a tomar posición sobre los Balcanes, principalmente Italia, lo que es. Y acá viene el conflicto de años. Oh, este es el detalle gatillante o el polvorín de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En su comienzo, la guerra franco-prusiana en 1870 puso los territorios franceses, Alsacia y Lorena, en manos de los alemanes. Desde entonces, el nacionalismo francés no cesó en adelantar el desquite y rescate de dichos territorios. Acá tenemos el reino de Prusia, Baviera, Imperio Austrohúngaro. Todo esto que está acá, todo esto que está aquí, entre comillas, es el inicio o la cimentación de Alemania. Por eso le decía, aquí el reino de Prusia, eran tres reinos independientes: Prusia, Baviera y el imperio austriaco, lo que hacían el imperio austrohúngaro. Y este pedacito de aquí, Lorena de Alsacia, siempre fue un conflicto porque era territorio francés, después lo recuperó Alemania, después en otro conflicto nuevamente lo recupera Francia hasta que se da comienzo a la Primera Guerra Mundial por ese problema, por una cosa de territorio. Y vamos a irnos directamente a lo que es el inicio de la guerra. Un segundo.
Bueno, para entender un poquito antes de la guerra, las alianzas que se armaron entre los países, o sea, todos sabían que en cualquier minuto iba a haber una guerra, en cualquier minuto estallaba la guerra, pero se necesitaba, pero antes de eso había que prever el tema de con quién yo me alio, con quién yo voy a tener de alianza, con quién yo voy a ver que me proteja y que me ayude a combatir la guerra. Ahora sí, pues. Obviamente, por un costado, la primera se llamaba la Triple Alianza, donde encontramos a Alemania, Austria, Hungría e Italia. Fueron los que conformaron un bloque en un comienzo que era la Triple Alianza. Y por el otro costado, bueno, posteriormente igual se le unió Bulgaria y Turquía, pero casi al final. Si aquí miramos el mapa, eso era lo que era el Imperio Alemán originalmente. El Imperio Austrohúngaro e Imperio Otomano son los que se unieron, entre comillas, en la guerra. Italia participó, les dio apoyo, pero muy poco. Los italianos estaban viendo ahí que podían agarrar, entre comillas. La Triple Entente, Francia, Rusia. Ojo, acá se llama Rusia. En la Primera Guerra Mundial, que esta es la bandera original, se llama Rusia, y durante la Primera Guerra Mundial Rusia se sale de esta guerra porque tenía una crisis interna, una crisis social interna demasiado grande, la cual lo conllevó a la Revolución Rusa y dio paso a la Unión Soviética, a un Estado comunista. Por eso le digo, en un comienzo fue Francia, Gran Bretaña, Rusia y posteriormente se unió Serbia. Ahí están los países que están en conflicto. Inglaterra, Francia. Pues eso se dice que es la Primera Guerra Mundial. Y estos países después, obviamente, todos participan en la guerra. Quiero llegar acá. Este fue el estallido y esta fue la causa. Todo el mundo sabía que podía suceder esto, pero los imperios en sí necesitaban, como les digo yo, la excusa para comenzar la guerra. Si yo no tengo una excusa, yo no puedo partir una guerra. ¿Qué es lo que sucede con esto? Acá está. El atentado en Sarajevo, estalla la guerra. Fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, por un joven serbio, miembro, como le dije yo, del movimiento nacionalista llamado Pana Negra, y el gobierno austriaco culpó a Serbia por el asesinato, le declara la guerra el 28 de julio de 1914, invadiendo Serbia y da comienzo a esta guerra. Obviamente, como Serbia era aliada de Inglaterra y Francia, Francia tuvieron que prestar apoyo, y así empezó en escalada esta Primera Guerra Mundial. Obviamente, se sabía que este grupo terrorista quería asesinar a cualquier persona que perteneciera al Imperio Austrohúngaro, porque Serbia está al ladito de Austria y siempre la ocuparon como patio trasero. La tenían como media dominada y ellos querían una autonomía total. Y aquí comienza la guerra, chiquillos. Primera Guerra Mundial. Mira, vamos a ver algo acá. ¿Qué es más entretenido? Hoy día no les voy a dar actividad, se las voy a dejar para la otra semana, para que me vayan terminando lo que me deben y no junten tanto material. Espérense, chiquillos. Aquí sí. El 28 de junio de 1914, un joven serbio llamado Gavrilo Princip, perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, asesinó en Sarajevo al heredero de la corona de Austro-Hungría.
Un mes más tarde comenzó en Europa el conflicto bélico más grande que el mundo había visto hasta el momento. Nosotros somos Martín y Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Antes de dedicarnos de lleno a la Gran Guerra, empecemos por aclarar quiénes se enfrentaron, dado que sabemos que ese atentado no terminó en un conflicto entre solo Austria-Hungría y Serbia, sino que desencadenó una guerra masiva. En 1914 se activó un sistema de alianzas que dividía a las grandes potencias de la época en dos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Si empezamos por la Triple Alianza, su núcleo lo formaban Alemania y su vecino, el Imperio Austrohúngaro, con quien tras un pacto fallido con Rusia formó la Doble Alianza en 1879. La tercera de las llamadas potencias centrales fue Italia, que se sumó en 1882. De todos modos, tras comenzar la guerra, se cambiaría de bando, pero Bulgaria y el Imperio Otomano tomarían su lugar. Frente a ellos se encontraba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, conocidas como las potencias aliadas. Esta se consolidó en 1907, pero sus antecedentes fueron la Alianza Franco-Rusa en 1892 y la Entente Cordiale, pactada por Francia y Gran Bretaña en 1904. Hacia el final de la guerra, como veremos, Rusia se retiraría, pero se sumarían otros países, entre los que destacan Japón y, sobre todo, los Estados Unidos. Ahora, si pensamos en quiénes lucharon y cuál fue el detonante, no podemos explicarnos cómo un hecho tan puntual llevó a una guerra de semejante escala. Es una de las polémicas sobre la que más se ha escrito en toda la historia del mundo. Entre las causas de la Primera Guerra se incluyen todos esos hechos, procesos e ideas que crearon las condiciones necesarias para que el conflicto estallara. Existen algunos factores clave en los que todos los historiadores coinciden: el nacionalismo, el militarismo, el imperialismo, el sistema de alianzas que ya mencionamos. La guerra fue propiciada por la inestabilidad internacional que provocaba la constante competencia entre las potencias por mantener o aumentar su poder y su estatus. El desarrollo de los nacionalismos fomentó esa competencia y generó un patriotismo exagerado. El militarismo también tuvo mucho peso. Por un lado, el gasto en armamento y tropas aumentó drásticamente, creando lo que se conoce como la paz armada, una carrera armamentista en la que nadie quería quedarse atrás. Esto dio también más peso a los militares en la toma de decisiones. Además, el militarismo alcanzó a los ciudadanos y líderes, que en muchos casos vieron con buenos ojos la guerra. Por último, el imperialismo aportó a la inestabilidad siendo otro de los elementos por los que competían. Además, contribuyó al carácter mundial de la guerra, tanto por algunos de los escenarios en los que se combatió, como por el origen de parte de las tropas. En este contexto se puede entender mejor ese sistema de alianzas. Alemania, que se había unificado tras vencer en la guerra franco-prusiana, buscaba competir económica y militarmente con Inglaterra. Su principal aliado era el Imperio Austrohúngaro, a quien le preocupaba mantener su influencia en los Balcanes mientras veía la decadencia del Imperio Otomano. Eso explica el acercamiento entre Rusia, con intereses en la misma región y con sus propios problemas internos, y Francia, que guardaba grandes resentimientos hacia Alemania y temía su rápido crecimiento. Por último nos queda Gran Bretaña, que se mantuvo aislada hasta que comenzó a considerar que Alemania podía ser una amenaza. En medio de este clima tan tenso, se dieron 4 crisis internacionales que los historiadores suelen considerar los antecedentes de la guerra: 2 en Marruecos en 1905 y 1911 y 2 en los Balcanes a partir de 1908 y de 1912. Las marroquíes reflejaron los conflictos existentes entre Francia, Alemania y el Reino Unido, y las balcánicas entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Cualquiera podría haber desatado la guerra, y si bien no lo hicieron, contribuyeron a consolidar las alianzas y la militarización preventiva. Las más importantes fueron las balcánicas, que deterioraron la relación entre Austria-Hungría y Serbia e influyeron en el atentado de Sarajevo. Tras la muerte del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, los engranajes se pusieron en marcha. El 23 de julio, el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum a Serbia, declarándole la guerra 5 días después. Rusia movilizó sus tropas y el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra. Tras 2 días hizo lo mismo con Francia. La guerra tuvo dos frentes principales: Europa Occidental y Europa Oriental. Empecemos por Occidente, donde Francia y Alemania representan el centro del conflicto. Al principio, ambos intentaron aplicar sus planes preconcebidos, pero tanto el plan Schlieffen alemán como el plan 17 francés fueron demasiado optimistas y no pudieron prever lo dura que sería la guerra. De todos modos, las cosas empezaron bien para Alemania. Comenzaron atacando a Bélgica, lo que les permitió luego entrar en territorio francés. Los franceses y la reducida fuerza de expedición británica sufrieron duros reveses en la frontera, especialmente en la zona de las Ardenas y Alsacia-Lorena. Los muertos comenzaron a contarse entre las decenas de miles, algo que sería la norma en esta guerra. El ejército alemán llegó a estar a escasos kilómetros de la ciudad de París, pero en lugar de atacar directamente la capital, decidieron rodear a las tropas francesas, dejando descubierto su flanco y dando al Entente la oportunidad de producir el milagro de Marne, batalla en la que Alemania fue derrotada y forzada a retroceder. Esta fue la muerte del plan Schlieffen y el comienzo de lo que se conoce como la carrera hacia el mar,
en donde ambos bandos buscaban controlar los puertos más importantes del norte de Francia y Bélgica. La naturaleza de la guerra cambió en este momento y en paralelo se comenzaron a delimitar extensísimas líneas de trincheras, zanjas enfrentadas excavadas en la tierra, en donde se resguardaban los soldados y desde donde peleaban entre sí. El frente quedó prácticamente estancado gracias a esto. Durante 1915, los alemanes se dedicaron principalmente a fortalecer sus fortificaciones, mientras la Triple Entente intentaba quebrarlas. Pero la defensa y el armamento de Alemania resultaron ampliamente superiores. De todos modos, si bien las fronteras prácticamente no cambiaban, en las múltiples ofensivas se perdían miles de vidas de ambos bandos, propiciados por los nuevos armamentos como el gas de cloro introducido por Alemania. Esta fue una de las armas más terribles que debieron sufrir los combatientes. Ya en 1916, el Frente Occidental vivió dos de las batallas más conocidas de la guerra, la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme. En la primera se enfrentaron Alemania y Francia. La estrategia alemana era desangrar al ejército francés, forzándolo a buscar recuperar constantemente Verdún, un territorio muy especial para los franceses. Francia terminó venciendo, pero la batalla se extendió de febrero a diciembre y provocó cientos de miles de bajas para ambos bandos. En la batalla del Somme, en cambio, lucharon principalmente Alemania y Gran Bretaña con un resultado parecido. Si bien no hubo un ganador contundente, se lo considera un triunfo aliado, y su costo humano fue también altísimo, especialmente para los británicos. Tras esto, Alemania cambiaría su estrategia, pero pasemos primero al frente oriental, para ver cómo se desarrolló en paralelo hasta este momento de quiebre. Contrario al estancamiento del occidente, este fue muy cambiante y a pesar de que el conflicto comenzó con un incidente entre Austria-Hungría y Serbia, las acciones de Rusia y Alemania fueron las que marcaron el ritmo. Estallada la guerra, el primer objetivo del Imperio Austrohúngaro fue Serbia, la acusada por el atentado. Rusia, en cambio, tenía dos enemigos en la Triple Alianza. Por un lado, combatía a Alemania en el norte y Austria-Hungría en el sur. En el norte, Rusia comenzó triunfando, pero luego empezó a sufrir importantes derrotas, como en la batalla de Tannenberg. En el extremo oriente, mientras tanto, el Imperio del Japón atacaba a las colonias alemanas. Pero el problema de Alemania era que para 1915 Austria-Hungría ya estaba al borde del colapso. No solo había fracasado contra Serbia y era superada por Rusia, sino que también Italia la había traicionado y se había sumado al bando del Entente por la promesa inglesa de obtener nuevos territorios. Por eso Alemania debió salir al rescate, emprendiendo una ofensiva que conquistó Serbia y frenó a Rusia. Bulgaria, enemiga de Serbia, se sumó a la alianza para asistir en la ofensiva en este momento. En ese mismo año, el Imperio Otomano, que se había sumado a la Triple Alianza el año anterior, principalmente por sus conflictos con Rusia, consiguió también victorias como en la batalla de Galípoli. De modo que la situación no fue favorable ese año para los aliados en Oriente. 1916, sin embargo, fue diferente. La ofensiva Brusilov, una gigantesca campaña rusa centrada en Rusia, fue un éxito importante. Pero para principios de 1917, la pérdida de vidas y la crisis de abastecimiento tenían tanto al Imperio Austrohúngaro como al ruso en condiciones críticas. Así llegamos al año 1917, punto de quiebre de la guerra tanto en Oriente como en Occidente. La Entente perdería un importante aliado, pero ganaría uno aún más determinante. Empezando por el frente oriental, tenemos que hablar de la Revolución Rusa, que comenzó en 1917 y que trajo el fin del gobierno del zar Nicolás II. La dura situación impuesta por la guerra contribuyó al estallido de las revueltas, y si bien el nuevo gobierno de Kerensky decidió continuar luchando al principio, nuevas derrotas frente a Alemania, deserciones masivas y la revolución bolchevique de Vladimir Lenin pusieron el punto final. Rusia firmó entonces un armisticio en diciembre y al año siguiente el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Mientras tanto, en Occidente, el cambio de estrategia de Alemania resultó ser contraproducente, ya que facilitaría la entrada de Estados Unidos a la guerra. Al haber trabado de frente con Francia, Imagínense, chiquillos, la guerra duró 4 años. De un comienzo empezó súper rápida, así demasiado avanzaban, hasta que se estancaron 4 años viviendo encerrados en unas trincheras. Imagínense ustedes mismos, porque esta guerra participó principalmente en un comienzo la gente joven y después participaron todos. Pero como decía el video, se estancaron en las trincheras. 4 años viviendo pegados en trincheras, o sea, habían vivido 1 año, 6 meses más o menos en una trinchera encerrado esperando a ver si atacaba uno, atacaba el otro. Ese fue este problema, esta guerra se les extendió demasiado. los alemanes volvieron a recurrir a la guerra submarina sin restricciones como lo habían hecho antes. Esto significaba permitir a los submarinos atacar cualquier barco que navegara en la zona de guerra. El objetivo principal era asfixiar los suministros británicos, forzando a la Entente a firmar la paz. Pero el principal proveedor de Gran Bretaña era Estados Unidos, y Alemania sabía que el hundimiento de sus barcos arrastraría a los norteamericanos a la guerra.
pero esperaba conseguir la rendición de los aliados antes de que se movilizaran y llegaran al continente. Al principio las cosas parecían ir de acuerdo al plan, pero a principios de abril de 1917, tras el hundimiento de varios barcos norteamericanos, el presidente norteamericano Woodrow Wilson llevó al Congreso la declaración de guerra. Durante el resto del año, Alemania buscó defender sus posiciones terrestres, mientras que esperaba que la guerra submarina asfixiara a los británicos. Pero para 1918 tomaron conciencia de que el desgaste era demasiado alto y que no podrían sostener la guerra durante mucho tiempo más. Necesitaban forzar al Entente a declarar la paz en condiciones favorables, por lo que optaron por una última gran ofensiva. Al principio esta fue exitosa y lograron quebrar las trincheras y avanzar, pero para julio la cantidad de muertos y la baja en la intensidad del avance llevó a un punto muerto. Fue entonces el turno de los aliados, quienes contaban ahora con más de 1 millón de soldados norteamericanos reforzando sus filas. Para el mes de septiembre habían quebrado las defensas alemanas y era evidente que estos ya no tenían ninguna posibilidad de recuperarse. En octubre hubo motines tanto en la Armada como en las ciudades, y el 9 de noviembre el Kaiser abdicó. Friedrich Ebert, el líder de los socialdemócratas, proclamó un modelo republicano y 2 días después firmó un duro armisticio con los países del Entente, indicativo de lo que vendría después. La guerra terminaba entonces en Europa en el 11 de noviembre de 1918. Al año siguiente, el Tratado de Paz de Versalles y sus acompañantes marcarían cómo quedaría el mundo tras la guerra y allanarían el camino a la Segunda Guerra Mundial, de la cual ya hemos hablado en el canal. Pero eso es todo por este video. Recuerden que pueden contarnos sus opiniones en los comentarios y suscribirse para enterarse cuando subimos nuevos videos. Suerte y nos vemos en el próximo video. Más o menos se entiende cómo fue o cómo sucedió esta Primera Guerra Mundial, cómo sucedió el tema. Si se dan cuenta, fue todo un conflicto, toda una armazón de cosas. Vamos a tomar la lista, chiquillos, que me la pide la tía Dani y estamos listos. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta aquí el tema de la Primera Guerra Mundial. Como les dije, no les voy a dar actividad, pero la idea es que terminen la que ya les mandé y manden toda la actividad atrasada que tienen. Ya, chiquillos, cuídense, nos vemos después en formación cívica, ¿ya? Hasta luego, niños. Vayan a tomar desayuno y a hacer las actividades. Ya. Nos vemos.